ahí quedó claro. Buena, buena Siri. Vamos a partir entonces, ¿ya? Quiero darle la bienvenida a todas y a todos a esta tercera jornada de diálogos para una escena insistente, organizada por el área de creación, extensión y vínculo de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. Contarles que esta actividad está enmarcada en la celebración de nuestros 15 años como escuela. Les agradezco a ustedes que están conectados a través de Zoom y también a las personas que nos están siguiendo por YouTube. Como les contaba, este diálogo va a quedar registrado en nuestra página de YouTube, en nuestras redes para consultas académicas. Estos diálogos han tenido invitadas e invitados muy relevantes en los diversos ámbitos de la creación artística, y hoy tenemos un grupo de destacadas y destacados artistas que además son profesoras y profesores de nuestra escuela, lo cual nos pone muy contentos y contentas. También quiero invitarlas e invitarlos desde ya a que participen. Hacia el final de este diálogo abriremos los micrófonos para que ustedes puedan realizar consultas, o también para aquellos y aquellas que quieran pueden escribir sus consultas en el chat o en el canal de YouTube y nos van a transmitir por interno para que las digamos por acá. Quiero dar la bienvenida entonces a nuestras invitadas e invitados de esta jornada, a Sibila Sotomayor, que es actriz, investigadora, integrante del colectivo Las Tesis. Hola Sibila. A Danilo Llanos, codirector del Centro de Investigación Teatro La Peste. Hola Danilo. Y Andreina y a Pablo, que son directora y director de la compañía Bonobo. Antes de comenzar, también quisiera dar la palabra a nuestro director, que nos dará un saludo por nuestros 15 años de la escuela. Muy, muy breve, la verdad es que es la tercera vez que me toca dar la bienvenida, en especial a nuestros invitados en el día de hoy, como dijo muy bien Nicolás, todos y todas profesores de la escuela, que aseguramos también un espacio de reflexión sobre su quehacer y respecto a la pregunta de la posibilidad de creación en formatos digitales. Quiero realmente agradecerles en momentos tan difíciles que estemos todos acá, en una pandemia que ha puesto esta ausencia sostenida, ¿no es cierto?, pero que tratamos de trizar con estos encuentros. Este tercer y último encuentro nos da la posibilidad de reflexionar en conjuntos y sobre todo de celebrar, y es por eso que también estamos acá, en la medida de que podamos celebrar nuestros 15 años de la Escuela de Teatro de la Universidad del Paraíso, cosa no menor, en momentos tan difíciles como estos, poder intentar generar hitos de encuentro en estas soledades, ¿no es cierto?, que eh, nos ha hecho estar en casa, trabajando mucho y también tratando de resistir este tiempo, este último tiempo que ha sido muy, muy difícil. Yo creo que este es más especial también, ¿no? No en relación a los otros, por, como digo, son profesores y profesores y tenemos muchas ganas de escucharlos, de hacerles preguntas y reflexionar y conversar en conjunto. Así que muchas gracias a todas y a todos. Les doy un abrazo. Bienvenidos a la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso virtual en este encuentro Zoom, y agradecidos todos también de poder estar acá presentes celebrando en conjunto nuestros 15 años de nuestro proyecto regional. Así que bueno, eso, que sea un grato encuentro. Gracias, Claudio. Hace un par de semanas, cuando empezamos a organizar estos encuentros con la Tamara y con el Christopher y también con todos los colegas y todas las colegas de la escuela, quisimos abrir sobre todo este espacio como un lugar de reflexión, pero también de acompañamiento en este momento tan difícil, como decía Claudio. Eh, Estamos en la mitad de un estallido social atravesado por esta pandemia que sin duda como ha profundizado la injusticia en nuestro país, eh, y también ha dejado un espacio de precariedad para las artistas y los artistas.
Vaya también nuestro saludo a los familiares que han perdido alguna persona en la pandemia, y también a las familias que han tenido o que han sufrido la violencia política en el último tiempo por parte ya sea de la policía o del gobierno de turno. Para la conversación de hoy, la titulamos Posibilidades de creación en formatos digitales. A partir de la actual situación de confinamiento, ¿cuáles son las posibilidades creativas que nos entregan los formatos digitales para enfrentar los desafíos políticos y conceptuales de nuestra disciplina? Tal como les contaba, para nosotros es súper importante reflexionar sobre la creación, ya que estamos en un espacio académico donde circulan muchas y muchos estudiantes. Entonces, para abrir esta conversación, quisiera preguntarle a nuestros invitados en qué han estado pensando, qué ideas se han estado articulando y se están produciendo, o qué ideas no se están produciendo en este momento, además de reflexionar en conjunto con las personas que están en esta reunión, qué dispositivos de representación se están instalando, y qué ideas sobre el teatro y sobre la representación podemos desprender de esta situación tan compleja. Para ello he preparado algunas preguntas a nuestros invitados, pero también queremos que sea un diálogo, así que les pido que vayan preparando sus preguntas. Bueno, para darle la palabra a nuestras invitadas, quisiera saber en qué estaban antes de la pandemia y qué han estado haciendo, produciendo y pensando, y cómo los modificó el contexto, cómo ha modificado sus prácticas. Le voy a dar la palabra a Sibila para comenzar. Hola a Hola, todas, Sibila. todos. Muchas gracias por la invitación. Em, Nosotras como colectivo estábamos en una vorágine previo a la pandemia de muchas cosas, con mucho trabajo, por los motivos que ya imaginan. Pasamos de dedicarle 3 horas a la semana a nuestro trabajo con las tesis a todo el tiempo que tuviéramos disponible, considerando que también habitamos en un contexto de alta precarización de nuestro quehacer. Entonces de ahí que también no pudiéramos dedicarle mayor tiempo, pero bueno, ahí seguimos siempre en esa dualidad en aquello. Y sucede todo esto y de alguna manera creíamos, mejor dicho, que teníamos que hacernos cargo de este espacio de enunciación que ahora tenemos, un espacio históricamente exigido por mujeres, disidencias, minorías también. Entonces rápidamente intentamos generar una adaptación de nuestro trabajo que se basa en la performance, por ende se basa en el convivio de presencia in situ, mismo espacio, mismo tiempo, y adaptarlo a lo que las plataformas digitales nos puedan permitir trabajar, porque es necesario seguir poniendo sobre la mesa diversos temas que nos parecen urgentes, como por ejemplo el alto aumento de violencia doméstica, o de denuncias, mejor dicho, de violencia doméstica, que sabemos que siempre son las menos de la realidad, en el contexto de confinamiento, no solo en Chile, sino que en todos los países que están pasando por esta pandemia, o sea, un problema global nuevamente. Entonces, considerando este deber de seguir trabajando, es que hemos realizado un traslado de nuestra metodología de trabajo, que es el collage, que ya es una metodología que nosotras al menos la entendíamos mucho del campo de las artes visuales, como el collage plástico, que ya la habíamos trasladado hacia lo escénico, y ahora generamos como un traslado de vuelta hacia aquello, pero también hacia el texto, también hacia el audiovisual, ¿sí? Entonces ahí hemos estado tratando de trabajar en distintas estrategias para seguir comunicando estas ideas. Hice un listado para que no se me olvidara de las cosas que hasta ahora hemos estado haciendo en estos últimos meses, y me sorprendí bastante de nosotras, porque encontré que hemos hecho harto, en verdad. Y hicimos una versión streaming de la obra El violador eres tú, que es una puesta en escena en pequeño formato, que es lo que nosotras trabajamos, que dura 15 minutos. Hicimos también una reversión de la canción Corazones Rojos, de Los Prisioneros, a raíz de una solicitud de Solo Artistas, que ahí trabajamos el formato videoclip, se podría decir, con canción, con voz. También trabajamos en un video performance,
que grabamos en distintos puntos de la ciudad de Valparaíso, en los frontis de comisaría, junto con el colectivo ruso Pussy Riot, en este manifiesto en contra de la violencia policial. Y también el último trabajo que hicimos, un video colaborativo, un video performance colaborativo, en el cual invitamos a distintas personas a pensar el contexto de encierro con tu agresor, ¿sí? En un minuto, lo cual se convirtió en este video colaborativo, al cual también le agregamos una canción, evidentemente, como siempre, que nos encanta hacer. Y todo esto sumado a instancias como estas de conversatorios, evidentemente, distintos collages, digamos, plásticos, visuales, ciertas críticas también al nombramiento de la ministra, que era, ya no me acuerdo, sobrina era, de Pinochet, etc. Y eso, entonces básicamente hemos estado tratando de adaptar todo lo que hacemos, considerando que ya teníamos una cierta cercanía con lo visual, como que era algo que ya veníamos trabajando, claro, sí, con lo visual en formato plataforma, redes sociales, pero ahora dándole con todo nomás a eso, básicamente. Gracias, Sibila. Danilo, tal vez tú nos podés contar un poco en que han estado con el colectivo La Peste, Centro de Investigación. Hola, gracias por la invitación, gracias a todas por estar ahí. Nosotros antes de la pandemia, antes de que se desatara en Sudamérica, estábamos en el proceso de celebración de los 20 años y desplegando una serie de actividades en torno a aquello. Una fundamental que era un trabajo de investigación que está en curso, que es una coproducción GAM y el Parque Cultural de Valparaíso con nosotros, respecto a los 50 años de la Unidad Popular, que se cumplen ahora el 4 de septiembre. Y ese ejercicio tenía que ver con disponer cuerpos otros, que son jóvenes entre 14 y 17 años, de primero o cuarto medio, y personas mayores de 65 años y más, que hayan tenido algún vínculo con ese proyecto político o no. Y la idea era trabajar con esos cuerpos y disponerlos en el escenario y hacer circular esos discursos. En ese proceso estábamos cuando, como visitando ese pasado, más pasado, si nos aparece el presente bien rudo, bien radical, y como ejercicio de tensión también aparece una posibilidad. Y después aparece la imposibilidad de vernos, y estamos trabajando en ese ejercicio de forma remota por ahora, en varias fases que han tenido que un proceso de investigación en apertura, con distintos hitos, con nanoseminario, con procesos de investigación, con convocatorias internacionales, que entre paréntesis es una de las cosas que permite este formato, que probablemente vamos a hablar de aquello, que nos permite hacer una convocatoria mundial para que participe gente del proceso. Estábamos en eso, estábamos también proyectando unas giras con Feroz, que se están materializando, y aparece esto. Y esto, para nosotros se aparece como, lo hemos mencionado, incluso lenguajeado así, como una posibilidad. No nos hemos querido situarnos en el lugar de la catástrofe, que lo es, pero no hemos querido reconocerla desde la práctica como tal, sino que intentar subvertirlo y transformarlo en deseo creativo, en pulsión creativa, que algo que lo escuché el otro día que me hizo mucho sentido, que es mantener activo el músculo del imaginario. Y en ese sentido, volcar nuestro trabajo hacia este contexto, y también suprimiendo esa noción de que es lo que hay. Nos negamos un poco a esa noción, como es que nos suena muy conformista de algún modo, ¿sí? Muy triste decir es lo que hay, pero nosotros lo intentamos, comillas, aprovecharnos del recurso, de los recursos, maximizar el imaginario y trabajar, porque tenía también unos puntos para desarrollar. Creo que aparecen dos posibilidades. Uno es una dimensión creativa de este escenario, y otra que es tanto o más importante, que una dimensión laboral. Y eso es, a propósito de lo que mencionaba la Sibila, ¿no? La precarización, etcétera. Había que seguir laburando.
Y después viene el proceso de hacha con proyecto escena encerrada, y tal vez de ahí en un minuto más puedo desarrollar aquello. Buenísimo, buenísimo. ¿Y usted, Andreina y Pablo, en qué han estado en este tiempo de pandemia, de confinamiento? Ahí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estos espacios nos parecen muy necesarios, como decía el Claudio, de acompañarnos, reflexionar, así que qué bueno que estamos acá. Bueno, nosotros vamos a hablar de nuestra compañía, que somos 10 personas. Antes de la pandemia, bueno, todas y todos estábamos en un Chile bastante cambiado, en crisis, y eso también yo creo que abrió la grieta en el circuito de las artes escénicas. El teatro ya estaba bastante cambiado en el sentido de sus formas de producción, los horarios estaban extraños, en el centro de Santiago muchos teatros se vieron muy afectados para poder dar las obras, y en ese contexto estábamos nosotros haciendo distintos trabajos, pero también viendo en nuestra cara esa precariedad que tenía nuestro medio también. Y por otro lado estábamos viviendo una contradicción difícil como compañía, que mucho de nuestro sustento como compañía ha sido la posibilidad de ir a festivales al extranjero. Cuando se vino el 18 de octubre, eso empezó a ser como una crisis en nosotros mismos, que era que teníamos que abandonar el país para ir a un festival de teatro, mientras semana a semana, viernes a viernes, se producía un movimiento del cual queríamos formar parte y lograr participar activamente de este. Entonces, como que antes de la pandemia, a eso quiero llegar, como compañía ya estábamos hablando un poco de la precariedad en la que nos encontrábamos, y veíamos cómo eran los medios de sustentarnos en ese momento, que era para nosotros ir a festivales, y que eso también te hace despegarte en ese minuto de lo que estaba pasando en nuestro país. Entonces, como que la crisis ya se había iniciado, y logramos ir a un festival en marzo, siendo la única obra del festival que alcanzó a mostrarse. Después de eso se cerró todo y nos volvimos al país a hacer la cuarentena. Y yo creo que todavía estamos en un momento de mucha observación, no hemos hecho ninguna actividad como compañía que suponga el nuevo medio de producción. Lo que sí creo que se ha abierto nuevamente es como una grieta dentro de la grieta, ¿no es cierto? Que es cómo esta pandemia, y como tú lo dijiste, Nicolás, nos ha puesto en la cara una vez más la precariedad en la que trabajábamos, porque no todos alcanzamos a vivir tampoco haciendo solo teatro, también tenemos que hacer miles de otras cosas más. Entonces el problema no es solo si hago o no teatro, el problema es mucho más grande, que no solo tiene que ver con estar encerrados en las casas, y creo que eso no se nos puede olvidar. Pero lo que sí la pandemia vino a plantearnos es una cuestión más que artística, creo yo, que tiene que ver con los medios de producción y la economía en la que estamos, no solo los artistas de artes escénicas, sino que todos los ciudadanos de Chile. Y en ese sentido, pronto vamos a tener una reunión con la compañía para pensarnos qué vamos a hacer nosotros como compañía para poder empezar una nueva forma de pensar esta economía que nos tiene absolutamente corroídos y encerrados y aislados. Entonces, por ahí ha sido el movimiento del pensamiento en torno a todo lo que ha pasado. Hemos tenido la posibilidad de mostrar obras grabadas por streaming o por Santiago Hoy y eso, pero no nos hemos atrevido aún, yo creo, a pensarnos de otra manera.
Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Primero agradecer la posibilidad de estar acá. Quisiera mucho hoy día poder escuchar justamente otras opiniones porque son tiempos de muchas preguntas, de mucha incertidumbre, y creo que también es un momento pertinente para decir no sé, bien seguido, digamos, pero también cuesta que la cabeza quede en blanco, ¿cierto? Y hay cosas que están ocurriendo que son dolorosas, que son rudas, y creo que espacios como este ayudan a repensarnos. Eso, no sé si podría agregar tanto más a lo que planteó Andreina, creo que estoy muy de acuerdo. En ese sentido, sobre todo con ustedes como compañía que han tenido la posibilidad, bueno, se ha abierto una posibilidad bien grande para muchos grupos de exponer como los registros audiovisuales de sus trabajos, y eso siempre es súper complicado porque existe esa frase de que a nadie le gusta ver teatro por video, y uno siempre tiene un poco de pudor de exponer sus registros, pero creo que de alguna manera también este encierro ha generado como la posibilidad de revisar el propio trabajo, tomando en cuenta la pandemia que nos tiene encerrados, pero también de alguna manera el estallido social. Y en ese sentido me gustaría saber qué, qué reflexiones han surgido a partir de esta exposición de los registros audiovisuales, si eso ha modificado algo eh, la, la organización de la compañía o las reflexiones que han tenido ustedes acerca de su propio trabajo, si sienten que cuánto de eso los representa, como qué procedimientos les parecen adecuados en la exposición de estos registros, la dimensión económica, por cierto, ya que estamos hablando de lo laboral. Quisiera saber cómo ha sido ese proceso también. Bueno, ha sido quizá un proceso, yo diría, de decisiones rápidas. A veces no hay mucho tiempo, por decirlo, para cuestionarse, sobre todo cuando se trabaja colectivamente. Como somos tantas en el grupo, hay una idea difícil a veces de poder reunirnos y discutir cada tema, cada semana, y en ese sentido hemos tenido que tomar decisiones apresuradas, pero que nada, que tiene que ver con las necesidades concretas que hay hoy día. Y es lo mismo que tú dices, o sea, si hace 6 meses nos decían, oye, vamos a dejar estos videos para que las personas puedan acercarse al video de la obra, y vamos a decir, preferimos que vayan a ver la obra porque es un proyecto que está pensado para no ser ejecutado ahí, digamos, pero las condiciones han cambiado, y creo que eso también ha permitido que muchas otras personas que a veces no tienen acceso, incluso hasta por temas de centralización, han podido también acercarse a las obras, y eso me alegra. En ese sentido, una cuando hace teatro tiene súper cerca la experiencia y los comentarios de la espectadora y los espectadores. Y en este caso, ¿han tenido algún tipo de comunicación con personas, ya sea acá en Chile o en el extranjero, que han visto sus registros? Sí, siempre hay algún tipo de comunicación, pero claro, con el Pablo hablábamos antes que, por ejemplo, se mostraron obras grabadas en el ciclo Teatro Hoy y uno creía que nadie iba a ir a verlas. Yo tenía esa sensación, como ya pónganlas, bueno. Sin embargo, hubo un público y gente que quiso ir a ver y no sabemos si la vio completa, y es la gran duda que me imagino que como profesores también nos hacemos, que ahí está el objeto poniéndose en marcha virtualmente y uno no sabe qué es lo que sucede detrás de eso. Entonces, obviamente hay comentarios y cierta comunicación, pero yo creo que la gran duda en este arte virtual y en la posibilidad de transmitir virtualmente es es buscar maneras de que exista esa comunidad que está detrás que está mirando, apreciando y generando
también construyendo la obra que tú haces. Y esa es una gran pregunta, porque, no sé, yo vi una obra por Zoom que estaban dando en el GAM, y traté de instalarme como espectadora responsable, digamos, con todas las leyes que eso amerita, pero en determinado momento vi mi celular vibrando y era la llamada de mi hijo, que estaba con su padre haciendo su cuarentena. Me puse en problema y mi decisión final fue contestar el llamado de mi hijo, salir de la pieza y luego volver a ver la obra. Y ahí me dije, mierda, esto es problemático. O sea, podemos tener procesos creativos y empezar a reflexionar, por supuesto que sí, cómo vamos a generar nuevas formas en este contexto de crear, ¿no es cierto? Pero a mí me da mucho temor en la otra parte, que para mí constituye una de las cosas fundamentales, que es que el otro que está mirando es un constructor de tu obra. Entonces, esa cuestión yo creo que hay que empezar a repensarla con mucha velocidad también, porque no podemos ser ingenuos con este medio. Eso creo que es muy importante, no pensarlo ingenuamente, sino que cada medio que uno usa debe estar puesto ahí porque tiene una razón, un sentido. Eso. Y pensando en esto que dice la Andreina, Danilo, Hacha fue la primera obra, digamos, Hacha, esto no es teatro, fue la primera obra que yo vi por Zoom, que te agradezco la invitación porque no había hecho el ejercicio. Y tengo dos preguntas en relación a ese ejercicio. El primero, ¿cómo fueron trabajando y seleccionando los momentos del ejercicio? En términos formales, si estaban en dos computadores, en un computador, si lo tenían pensado para eso o no, anterior al ejercicio. Y segundo, lo segundo que me pareció muy interesante era este foro que existía luego de la presentación, donde había una retroalimentación. O sea, me pareció que de los foros en los que he estado, o sea, mucha gente habló y mucha gente tenía como deseos de participar. Entonces, ¿en qué medida también eso fue modificando el ejercicio y lo fue transformando? Sí, recoger lo que planteaba la Andreina respecto a problematizar los modos y el camino, ¿no? Creo que eso es pertinente, saludable, necesario, donde se deposite el cuerpo, complejizar ese territorio. Y en ese sentido, este espacio que aparece como posibilidad creativa es un espacio de tensión, es un espacio de súper incertidumbre a pesar de lo concreto que es, y es interesante hacerlo en medio de un cambio de paradigma, en donde todo lo que estuvo va a pasar por un filtro otro y va a salir otra cosa, digamos. Entonces, ese momento en donde todo lo que estamos haciendo hoy es en medio de un cambio de paradigma es muy, muy, muy interesante, muy perturbador, muy peligroso por un lado y muy seductor por otro. Respecto a las operaciones que se desplegaron en Hacha, el ejercicio lo desplegamos en mi casa con mi pareja, que es actriz, y somos parte de la compañía. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la pieza es casero. Todo lo que articula Hacha son elementos que teníamos a mano, desde lo tecnológico hasta la puesta, digamos, cómo se disponen los elementos. Y en ese sentido hay una cuestión que para nosotros ha sido algo muy seductor, es que no sé si se recupera, no queremos atribuirnos a aquello, pero hemos vuelto a transitar por una artesanía, ¿sí? Muy bonita que está en el hogar, que también curiosamente se tensa con esto hipertech, hipervirtual, pero desde un lugar artesanal, desde un lugar cercano, que es el hogar, que es donde tenemos que convivir con otras cuestiones domésticas en el hogar, y poder imaginar este mundo que fue Hacha, que es una mirada a partir de la última escena de Casa de Muñecas. En ese sentido, el afiche lo diseña
el hijo de Katy, que es el adolescente que vive con nosotros, y todo empieza a suceder en ese espacio cotidiano. Y el devenir de la construcción de la pieza, estos momentos que tú señalas, fue básicamente depositar el cuerpo y el imaginario en un deseo de crear. Y la pieza se fue conformando con ese vértigo y con esa vehemencia, digamos, ¿sí? No desde una metodología, porque no hay una metodología para poder situarnos en esto que nadie cacha, que diantres es todavía. Entonces, el constructo fue dándose de manera espontánea, pero también nuestras herramientas son del teatro, en nuestro territorio. Ahí trabajamos todos los días. El cuerpo está en ese lugar. Por lo tanto, todo lo que se desprenda de aquello son las herramientas que nosotros tenemos, que no son otras. Los ensayos eran a una hora determinada, con una frecuencia determinada, con un tiempo determinado, y se fue construyendo bien intuitivamente, con esa reflexión que plantea Andreina desde el punto de vista de hasta dónde. En un minuto nosotros ensayamos, estábamos a punto de estrenar, hicimos ejercicio con compañeros, transmisiones simuladas, digamos, con compañeros y compañeras, como teníamos ensayos abiertos, digamos. Y en un minuto dijimos, ya no sabemos qué más va a pasar allá. Como cuando uno invita gente al teatro a ver tus ensayos, uno percibe cómo va la cosa, ¿no? De hecho, el director o la directora se dispone para los ensayos desde el lugar del público, un poco. Pero aquí uno no tenía ninguna posibilidad de ver nada. Uno no sabe si el público abandonó la sala completamente, como decía Andreina, al terminar la función, o está. En el teatro uno se da cuenta cuando se para, se va, cuando alguien saca el dulce, lo abre, se lo come. Entonces, esas operaciones fueron bastante espontáneas. Desde el punto de vista del público, ocurrió algo bien bello, bien conmovedor, es que siempre teníamos, comillas, sala llena, que era un promedio de 50 personas por función, y el público se quedaba hasta el final, quería conversar, quería hablar, no solo de la pieza, sino que de lo que ocurría como fenómeno de acompañamiento. Y eso es muy interesante, porque existía no tan solo curiosidad por ver un espectáculo así, más allá del propio espectáculo, sino que también encontrarse con otras y otros en un espacio común. Que no fuese un lugar laboral, que no fuera haciendo la tarea con les hijes, que no fuera en una reunión laboral, sino que fuese un espacio otro en donde estábamos, al parecer, sintiendo un goce en común. Y allí uno observa cuestiones otras proxémicas, otros convivios, otras formas de comunidad que en algún minuto alguien pensará en categorizarlas. Por ahora están siendo habitadas y hay gente conmocionándose con ello y otras no, y súper bien. Y en este sentido, como ¿ustedes tenían pensado antes de hacer la obra por Zoom, la tenían pensado hacer presencialmente, digamos, o fue solo un ejercicio generado para Zoom? Sí, nosotros estábamos, como vivimos junto con Katy, como señalaba, nosotros, cuando los primeros días de pandemia, para nosotros también tener un contacto con una afuera, empezamos a compartir textos que a nosotros nos fascinaban por Instagram, haciendo lecturas que se llamaban Lecturas Encerradas, un proyectito bien pequeño, y leíamos poesía, teatro, dramaturgia, novelas, cuentos, los compartíamos con un público de 15, 20 personas que se conectaban. Y con ese impulso apareció la necesidad de extender este impulso hacia el lugar creativo. Y quisimos acceder a los textos que a nosotros nos fascinaban. Uno de ellos es Casa de Muñeca, y aparece la posibilidad de situarnos en... Fue, yo diría, de esta forma, podríamos desplegar una acción, una práctica con este texto en este formato. Probémoslo. Y lo probamos. Y empezó a circular. ¿Tienen funciones todavía de Hacha? No por ahora. Lo que pasa es que tenemos un proyecto que se llama Escenas Encerradas y que es una trilogía. Y ahora estamos trabajando, que se estrena en agosto, primera semana de septiembre, una mirada sobre Háblame como la lluvia y déjame escuchar, de Tennessee Williams.
Y después viene un tercer texto. Por ahora Perfecto. Hacha está ahí. ¿Y cuándo viene la próxima? El fines de agosto, primera semana de septiembre. Perfecto, para que estén todas y todos atentos. Oye, Sibila, yo quería preguntarte más sobre Nos roban todo menos la rabia, que este proceso y este video que entiendo que fue un encargo de una institución en Alemania, si no me equivoco, y quería preguntarte cómo había sido el trabajo con las mujeres que participaron en ese video, en términos creativos, cuál fue el encargo inicial que le hicieron a ustedes y cuál fue el encargo que ustedes le transmitieron a las personas que participaron en el video, y si recibieron algún tipo de retroalimentación de esas mismas personas cuando vieron el video final, digamos. Sí, como bien dices, fue por encargo, o sea, no el tema, sino la colaboración. Nosotras en marzo también, por temas de trabajo, andábamos viajando y también nos topamos con la pandemia y tuvimos que devolvernos, etcétera, todas esas cosas. De hecho, teníamos una función a teatro lleno, que era algo muy emocionante para nosotras, y no se pudo abrir el teatro, tuvimos que hacerla vía streaming igual. Qué pena. Pero ahí hicimos alianzas con este teatro que es el de la Hau de Berlín, que es un teatro bacán, porque además tiene una perspectiva de género feminista, está dirigido por mujeres en su mayoría, en un espacio en el cual nos sentimos sumamente cómodas, y estaba esta idea de generar algún tipo de colaboración, no solo con ellas, sino también con un grupo que tiene un nombre en alemán, que no lo voy a decir porque no sé cómo se dice, pero es un conglomerado de casas de producción de teatro de Alemania, que son 7, que están en distintas ciudades. Y lo que empezaron a hacer fue a contactar a todas estas personas con las que tenían planificadas colaboraciones en el extranjero, a generar una colaboración en un formato ya sea texto, foto, video, daba un poco lo mismo, tenía que adaptarse a un sitio web, que es el sitio de este proyecto, que se llama Voices. En ese contexto es que nosotras, que ya veníamos pensando el tema de la violencia doméstica en contexto de confinamiento, decidimos tomar ese tema porque además nos parecía que era un tema local y global, entonces que también podía resonar con estos otros seres que viven en estos otros confines del mundo. Y nos gusta mucho lo colaborativo, como que nos gustan mucho las dinámicas que se dan en los talleres, por ejemplo, el generar algo, el crear una acción, una performance, un momento, una imagen, lo que sea, en conjunto, en el cual nosotras solo veremos como un primer impulso, como una idea base, pero que luego la otra persona tiene como libertad de cátedra, sería la academia, ¿no? Como libertad creativa absoluta de abordarlo como quiera, y luego todo eso manteniendo nuestra idea siempre del collage, en el cual hay una estructura que es más bien horizontal o rizomática, así como que no hay una jerarquía ni nada por ese estilo vertical, aplicar en este caso a un video compuesto por todos estos videos. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue eso, decirles en un minuto, esa era la premisa, un minuto, lo que quieran en torno a el contexto de violencia doméstica en confinamiento, encierro con el agresor, digo él porque en general los agresores son hombres lamentablemente, heterosis, y que fuera en la cocina de su casa. Ese era el elemento unificador de estos videos. Los videos fueron bien variados, llegó de todo. Nosotras no sabemos si, porque aparte nos repartimos, fue como ya, como somos 4, cada una le va a pedir a tantas personas, entonces también dijimos ya, quizás las indicaciones que dimos a lo mejor no fueron las mismas, no sabemos, pero da lo mismo, después eso era el material y ya está, y nosotras lo editamos después, editamos la música, bueno, creamos la base, ¿no? El beat, creamos la canción, la letra y armamos este video de 5 minutos. Y en general, nosotros quedamos muy contentas con el resultado, en verdad, y las personas que participaron también, al parecer, al menos por lo que nos han dicho, de que en su conjunto tomaba una carga emotiva, pero que también sigue cumpliendo este rol de denuncia, que es lo que nosotros trabajamos. ¿Sí? Nosotros estamos siempre en este límite entre el activismo y el arte, evidentemente, y que si bien se vuelve más difícil hablar de este potencial transformador de la performance, que a nosotros nos gusta tanto hablar, en este caso de esta performance contenida en el formato audiovisual, pero que sin embargo en el conjunto, al ver todos estos cuerpos
desde sus distintos lugares, desde sus distintas subjetividades también, abordan este tema, se construía algo muy potente a nuestro parecer, humildemente. Y eso finalmente es lo cual hemos decidido concentrarnos en estos trabajos en formato ya sea video o ya sea vía streaming, que yo les comentaba que también tuvimos una obra vía streaming, que es rescatar el canal de comunicación, el poder seguir comunicando a través de lo que nosotras hacemos. Y ahí también, por ejemplo, en el caso de la obra streaming, esto no me lo estás preguntando, pero lo quiero decir igual, nos parecía que había que aprovechar justamente estos otros elementos y características que son propias del lenguaje audiovisual. Por ejemplo, el hacer un plano secuencia que nos permitía tener una movilidad dentro de este espacio doméstico y también que permitía que se vieran detalles que muchas veces se pierden. Esa es una ambición que nosotros teníamos con este trabajo del Violador eres tú durante todo el año pasado, que queríamos que fuera más inmersivo, pero como trabajamos proyecciones, siempre se vuelve más complejo. Como que siempre terminamos en como lo frontal, y como que tratamos de buscarla. Entonces en ese caso, en este momento, aprovechamos el formato cámara para justamente poder ir al detalle y acercarnos un poco a este ideal que tenemos de generar algún tipo de boiler room performático, algo así. Oye, y en ese sentido, ¿tenían conocimientos anteriores como de edición de video o de lenguaje audiovisual, o ha sido como más un proceso autodidacta? Porque, por ejemplo, hablar de plano secuencia, plano detalle, primer plano, plano general, etcétera, como que forma parte de un aprendizaje, me imagino. Sí, no, somos muy autodidactas, y es que lo que pasa es que nosotras desde que empezamos a trabajar, en general trabajamos para espacios no convencionales, casi nunca pensamos nuestro trabajo en teatros, por ejemplo. Entonces esto significaba que muchas veces los lugares a los cuales íbamos a mostrar nuestro trabajo no tenían los implementos técnicos que nosotros necesitábamos, que además por algún motivo nos gusta el aparataje técnico. Entonces nosotras decidimos desde que empezamos a trabajar hace un par de años atrás que nosotras 4 teníamos que ser autosuficientes y saber hacer de todo. Entonces saber ver el tema del sonido, después empezamos a trabajar con las bases, bueno, aprender a entonces, bueno, en ese caso esa pega del sonido la hago yo, aprender a hacer la base, ¿cachai? Así como ese tipo de cosas, escuchar con la Dafne que vivimos juntas, nos sentábamos y escuchábamos canciones, escuchábamos las estructuras que tienen, como para también estructurar de esa manera las canciones, pero también ocupar esa estructura para la puesta también, ¿sí? Y con lo audiovisual y de edición de video también, o sea, como puras cosas que, aquí voy a ver este tutorial, por ejemplo, el video de la violencia doméstica, estuvimos viendo un tutorial de cómo hacer para que los videitos se fueran pegando chiquititos uno al lado del otro, así de una manera súper, probablemente de una forma más fácil de hacerlo, pero no sabíamos, entonces ya, la Dafne fue haciéndolo así, un cuadradito, por ¿cachai? Como de una forma que de repente nos damos la vuelta larga, pero que nos permite al final resolverlo igual. Y ya, porque en ese sentido nosotras somos 2 artistas escénicas y 2 diseñadoras, ¿cachai? Ahí la Cometa, por ejemplo, que es la reina del collage visual, usa Photoshop, ya, ella sabe usar Photoshop, pero por ejemplo cosas como tú decís del audiovisual propiamente tal, o lo mismo del sonido o de la música, son cosas que hemos ido aprendiendo por necesidad en verdad, porque consideramos que nuestro trabajo lo necesita y ya. Ahora, perfecto no queda, pero filo. Pero en ese sentido es como un poco lo que dice el Danilo, este espacio artesanal también que proviene mucho del aprendizaje del teatro, donde uno se dedica a hacer muchas cosas distintas nomás. Sí, pues es muy de maestro chasquilla, es muy de nuestro quehacer, yo encuentro lamentablemente precarizado, y que también es algo que cuando estamos estudiando en la escuela también lo hacemos, pues. Estamos todo el tiempo aprendiendo a hacer de todo para parar los trabajos, que sabemos que si bien quizás no es el ideal, pero bueno, es lo que nos toca y nos hacemos cargo y ya, pues, no por eso no lo vamos a hacer. Y ahora pasa un poco lo mismo ante este contexto pandémico. Yo tengo una última pregunta antes de abrir el espacio para las preguntas, ya sea para la gente que está en YouTube o la gente que está en este Zoom. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo a viva voz. Es una pregunta un poco más personal que tengo yo en relación a lo colectivo, porque por lo que he estudiado y lo que he visto de los trabajos artísticos, bueno, el Danilo trabaja es un codirector, la Andrina con el Pablo también, la Sibila trabaja en un colectivo.
¿Cómo ven, de alguna manera, o cómo lo relacionan con esta precariedad que estamos viviendo, esta aparición de muchos colectivos y de muchas codirecciones? Creo que es un fenómeno que se está dando en el teatro o en la arte escénica, y me parecería interesante saber qué piensan ustedes de eso. La que quiera, el que quiera. Una pregunta libre, así. También creo porque estamos viviendo un momento político muy importante donde los grupos se están redefiniendo. Las categorías, algunas categorías se están extinguiendo, y pienso que está todo como en una renovación o en una búsqueda de renovación. Por lo tanto, me interesa saber mucho cómo son esas dinámicas al interior de grupos más pequeños, entendiendo que el teatro también es una manera de pensar el mundo, y las organizaciones del teatro también son representantes de eso. Nico, nosotros al menos, como funcionamos, en la compañía, nosotros somos 4, más allá de a quienes invitamos respecto de qué proyecto, ¿no? Somos 4, Daniela Misle, Katy López y Gabriela Arancibia y yo. Y los 4 somos codirectores del proyecto, y siempre ha sido así. Más allá de que yo dirija las obras, a mí no me sitúa en el lugar de la dirección de la compañía bajo ningún punto de vista. Y eso es una decisión que nosotros tomamos hace 15 años. Y yo diría que fue una decisión implícita, un hacer implícito. Nunca, sí, porque además fue como una suerte de ponerle un nombre a lo que nosotros intentábamos desplegar, que no es algo que nosotros, que otras personas no la hagan, pero nos interesa siempre señalar, sobre todo porque soy hombre y soy el que dirige las obras, que yo no soy el director de Teatro La Peste. Para nosotros es súper importante que todo lo que nosotros hacemos y nosotras es decisión de las 4. Y ha sido así nuestro funcionamiento, y así nos movemos. Y eso nos parece, claro, tú señalas que hay como lo menciona como un fenómeno, y debería no serlo, ¿no? Creo. Debería ser como un ejercicio, creo yo, natural. Este ejercicio de poder horizontalizar la decisión, sobre todo en un trabajo que tiene tanta dimensión humana. Y para nosotros ha sido un funcionario. Ahora, un poco lo mencionaban los niños, Andreina y Pablo, que lo que significan las discusiones para tomar una decisión. O sea, son, sobre todo ahora que estamos en distancia, son horas de conversación, días de conversación, de discusión, de ponerse de acuerdo, no ponerse de acuerdo, pero decidir igual. Y eso es muy bonito también, porque además nosotros en la compañía somos amigos y algunos somos pareja. Por lo tanto, hay allí un insumo amoroso que es lo que moviliza estas categorías de codirector, codirectora o director o directora, sino que lo que permea el ejercicio colectivo es una pulsión amorosa, no más. Eso. Andreina, Pablo, Sibila, no sé si quieren decirle. Sí, bueno, quizá una pregunta que siempre nos hacemos dentro del grupo es cómo uno construye una colectividad que no sea totalizante. ¿Qué quiero decir con eso? Que de alguna manera hay que construir un espacio donde la particularidad exista en el grupo y donde pueda dialogar y remover a la colectividad. Lo que muchas veces pasa es que tendemos a creer que, o bueno, quizás se ha construido una idea sobre eso, que dialogar es de alguna manera una forma en donde se discute y en donde cada persona tiene su opinión y puede expresarla, y a la más mínima discrepancia o conflicto, esta persona dice, bueno, yo vuelvo a mi espacio privado, que en el fondo es una especie de, más que tolerancia, lo veo como una indiferencia total, una privatización de las opiniones, de la vida comunitaria, etc. En ese sentido, pensábamos
y hemos discutido mucho que la idea de trabajar colectivamente, dándole espacio a la particularidad como una forma de remover lo colectivo. Y para no crear una idea totalizante del colectivo que queda, digamos, como inamovible, por decirlo. Me pregunto también lo que dices tú, Nicolás, sobre el hecho de que estén emergiendo más colectivos. También me agrada la idea, ojalá eso responda a una necesidad política y social, en el fondo, de empezar a construir colectivos, de no personalizar el trabajo, porque no es solamente una frase como, por decirlo, de falsa modestia o algo así, cuando muchas veces los colectivos dicen, oye, esto no es solamente el trabajo de una persona, sino más bien hemos estado en un paradigma que intenta crear la idea de que siempre tiene que haber un solo genio, una sola cabeza pensante y que el resto de alguna manera acata. Esa idea también es algo que se ha petrificado y la pregunta es cómo se empieza a remover eso. O sea, esto, digo, afecta a todo, ¿eh? Afecta desde cuando uno se va a presentar a un teatro, cuando, qué sé yo, en cosas académicas, en cosas de la institución, y en el fondo está esta idea de eso, de individualizar el trabajo, cuando incluso diría yo, en grupos que no trabajan como compañía, yo diría que ni siquiera ahí se podría hablar de que solamente una persona está a cargo de todo el proceso creativo. Sí, y yo quisiera agregar, comparto mucho lo que dice el Pablo, y también me alegra mucho que empiecen a surgir cada vez más colectivos, porque yo creo que todavía el contexto no ha cambiado. Nosotros hemos vivido muchos tropezones por esa sensación de que siempre tiene que haber uno que salga a la palestra para decirle al resto del mundo, esto existe porque existo yo. Y no porque existió un colectivo que trabajó mucho rato en algo. Eso todavía sucede y yo lo veo mucho. Y entonces, de alguna manera, es una resistencia y que persiste y que implica una lucha súper fuerte. También implica una lucha contra el tiempo que nos propone el capitalismo, ¿no es cierto? Porque decidir algo entre 10 personas, eso supone mandar a la mierda un rato el tiempo y sentarse a pensar que, por ejemplo, yo creo que eso ha sido una de las situaciones que no ha pasado a nuestra compañía, que ha dado que no hemos hecho ninguna actividad en este contexto pandémico, porque nos demoramos mucho, porque somos 10 particularidades tratando de generar un colectivo, y eso se resiste a ese tiempo del hacer, del quehacer, de producir. Entonces, mientras más existan esos colectivos, creo que vamos a poder ir cambiando eso. Yo creo que falta harto y que por lo tanto estamos en un tiempo de resistencia que tenemos que seguir. Y también otro aspecto que encuentro que está apareciendo y que justamente es lo que dije al principio, que es repensarse como en los términos económicos, cuando uno empieza a ver que hay otros colectivos. Y la pregunta ya se está instalando, bueno, si somos 10 colectivos, ¿habrá alguna manera de generar una economía distinta para que no nos hundamos estos 10 colectivos y quedemos en la nada? Y creo que esa pregunta no solo se la está haciendo el teatro, también, no sé, la asamblea de barrios también se está generando. Bueno, ¿y qué hacemos con esta economía que no estamos todos hundidos? Entonces, parece que hay que repensarla, y creo que cuando uno habla de un colectivo con otro colectivo, ya hay algo que nos une, que es un proceso de resistencia, y que de ahí debiésemos empezar a pensar esta cuestión, porque por la evidente precariedad no solo de los artistas, sino de un ciudadana chilena ahora ya en su casa. Para nosotras lo colectivo tiene directa relación con que somos feministas, con el feminismo. Estas estructuras verticales, estas jerarquías en las cuales se engrandece el genio del artista, son dinámicas muy masculinas, heterosis, lamentablemente. Y sería inconsecuente de nuestra parte trabajar desde ese lugar, por ende desde un principio nos planteamos como un colectivo en el cual hay un profundo respeto por nuestras distintas experticias y por el rol que cada una cumple dentro del colectivo, a pesar de que las decisiones las tomemos siempre como colectivo. Entonces, eso creo que nos ha permitido
trabajar realmente como un colectivo y sin eh, destacar nombres, de hecho, muy pocas veces cuando estamos en instancias como esta, quizás que tiene que ver más con teatro, como más especializada, entramos a picar como en cosas más puntuales, pero si no, como de las experticias de cada una, pero si no, siempre hablamos desde el conjunto, pues desde el todo, desde el resultado final, este gran collage, ¿no? Y además que para nosotras lo colectivo tiene una relación directa con lo político y con una potencia que aquello tiene, que lo vemos tanto en el arte como también en cualquier espacio social, en cualquier forma de protesta, de manifestación. O sea, el potencial que tiene el colectivo, ese potencial político que hay, de cuerpos en conjunto, en pro de una acción, en pro de una idea, anulando de cierta forma sus egos individuales, sino realmente todas estas distintas subjetividades al servicio de un colectivo, es muy potente. Entonces esa idea que la vemos también en las manifestaciones, en las calles, es un poco lo que tratamos quizás de trasladar a nuestra forma de trabajo también, porque confiamos que realmente en estas estructuras horizontales está la clave también para nuestros problemas, ¿no? Es como cuando nosotros nos preguntan, y bueno, ya, y una vez que logran que caiga el patriarcado, ¿qué pasa? Así como, ¿qué cambia a nivel social? ¿Cómo se modifica la estructura? Decimos, bueno, las estructuras patriarcales son verticales, entonces probablemente la solución de nuestros problemas radique en también plantear una estructura horizontal o rizomática, social, ¿cachai? Entonces para nosotras va como en todas esas esferas, po, lo colectivo. Buenísimo, buenísimo. Creo que hemos transitado por distintos temas, distintas afectividades también, sentimientos, y creo que es hora de abrir la palabra, a ver si alguien tiene alguna pregunta a estas artistas. Eh, Algún comentario también, no tiene por qué ser una pregunta. Eh, Puede abrir su micrófono y hacer la pregunta o levantar la mano y yo veré aquí en el chat al costado o pedir la palabra. Hola, Hola Natalia. hola, ¿qué tal? Bueno, no es una pregunta, solamente me quedó resonando esto que estábamos conversando recién de cómo se articulan los colectivos y cómo se van tomando las decisiones. Y, y creo que quizás no hay que demonizar el hecho que dentro de un colectivo haya una o dos personas en las que recae también una confianza eh, en torno a los temas que se van tratando y las decisiones que se van tomando. Creo que los colectivos tienen que ver con la confianza y con que las cosas te hagan sentido, como más allá de si uno, porque uno puede tomar un tema y pueden haber distintas opiniones y distintas formas de abordar ese tema, pero también uno a veces tiene que dejar un poco esa primera intuición o esa primera parada frente al tema una vez que escucha al otro, y creo que hay como algo de dar y recibir, pero que lo bueno del colectivo es que siempre está esa conversación previa. Entonces uno alcanza a entender al otro. Yo trabajo en una compañía que es un colectivo y me hace mucho sentido lo que decían con respecto al tiempo también. Es como que no es lo más productivo de repente dedicar 4 o 5 horas a llegar a un punto que es dialogado y que ni siquiera está pasando en el escenario, como que luego viene todo ese proceso. Entonces, es súper complicado, pero creo que tiene que ver con que, o sea, que lo más importante es que una vez que estamos en el escenario, todas las personas que están allí, los técnicos, los que están actuando, los que están atrás, todos entienden lo que se está haciendo y les hace sentido. Y creo que ahí es cuando un montaje o un colectivo agarra fuerza. Creo que eso es lo importante del diálogo y quizás no llegar con una obra lista y decir como tú actúala y tú ilumínala y ser como este director o esta directora omnipotente frente a todo. Creo que hay que tener confianzas igual en las decisiones que se van tomando, sin demonizar quizás a la persona que las tome. Eso quería opinar. Gracias por todo lo que han compartido, está muy bacán. Gracias Natalia. ¿Algún otro comentario, otra pregunta que aparezca por ahí?
Leslie, puedes activar tu audio. Leslie. Sí. Mira, bueno, primero que todo, quiero felicitar a Silvia porque es mi ídola, las tesis son así ya, lo máximo. Y quiero rescatar dos cosas que han dicho. Una por parte de Danilo. Me resuena mucho, me parece súper importante esto de suprimir esta noción de lo que hay, de qué es lo que hay, y justamente aprovecharlo como una instancia positiva y creativa, que en el fondo es lo que hacemos. Sería como un poco contradictorio como esta resignación simplemente. Así que eso, me encantó esa frase, me resuena mucho. Y también por parte de Silvia, cuando habla de esto del colectivo, siento que es una forma como de hacer consecuente este planteamiento de una nueva estructura social y un cambio de paradigma planteado por el feminismo que creo que tiene todo que ver con lo que está pasando y con cómo se están reestructurando no solo la sociedad, el arte y todo en general. Eso. Y agradecerles la instancia. Gracias, Leslie. Alexis tiene levantada la mano. Alexis Reyes. ¿Estás por ahí? Alexis. Alexis, activa el Sí, micrófono. es correcto. Ahí está, sí, es correcto, soy yo. Unos saluditos desde acá de México. Y bueno, importante lo que mencionaban, y una cuestión muy interesante sobre esta parte de la colectividad, que recae, sí, en muchos sentidos, y sucede mucho acá en México, en la figura del director, ¿no? El director es el que mueve los hilos, el que generalmente busca estar conectado con diferentes personalidades, diferentes instituciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces un colectivo, un grupo teatral se vuelve emblemático por la persona que está al frente. Y justamente olvidamos todo el entorno que hay, ¿no? Ya lo mencionaban, desde la parte de iluminación, desde la parte actoral, desde la parte del texto, desde la parte del espacio, quién lo consigue, cómo lo conseguimos, cuáles son los factores que nos ayudan y nos impulsan a... Y algo muy importante que sí mencionó por ahí Danilo, es no frenar el músculo de la imaginación. Y el hecho de manejar la parte audiovisual es justamente una herramienta, no la única, pero una herramienta que hoy día se ha vuelto importante por la situación en la que vivimos en el mundo. Y pues muchísimas gracias. Muy interesante sus puntos de vista desde allá de Chile. Una visión no distinta, pero sí con cosas muy puntuales que son diferentes a las que suceden en México. Muchas gracias. Gracias, Alexis. ¿Alguna otra persona que quisiera comentar, hacer una pregunta? Yo quiero hacer un comentario, por mientras. Dale, Silvia. Que en un momento se tocó y lo pensé y después se me olvidó, entonces aprovecho la instancia. Este tema de qué pasa con las presencias, con el intercambio entre los cuerpos, en el convivio o tecnovivio, como Dubati le llama, así como qué pasa con todo aquello. Y quería agregar que en ese punto a mí me parece primordial el considerar la red 2.0, que es la plataforma en la cual en este momento estamos habitando para hablar, como un espacio de encuentro también. Y desde ese momento, desde que empezamos a pensarla como un espacio, también podemos volver a pensar el tema de la presencia, el tema del intercambio, ¿sí? Porque a veces estamos compartiendo tiempo, pero no espacio, pero sí, porque el espacio pasa a ser la red, ¿se entiende? Entonces, en ese ejercicio encuentro que para mí, al menos lo personal, me parece importante reparar, para no quedarnos tanto en lo que pucha, que perdimos esto que es tan importante y que además es como lo elemental, lo que caracteriza al teatro, ¿no? Lo que caracteriza al teatro es que nos encontramos en el aquí y ahora, y cómo en este contexto podemos repensar estas categorías también, considerando que además esta mediación
no es de ahora, o sea, la estamos viviendo hace cuántos años, hace mucho tiempo también, ¿sí? Pasa que hoy está como en su punto más álgido quizás, pero igual siempre está ahí, ¿no? Entonces como que eso me hace pensar, y cómo desde las categorías de lo teatral, la teatralidad es una de las categorías, conceptos que están operando todo el tiempo, de hecho, en estas interacciones, ya sea de índole artística, como cualquier interacción, tanto en nuestro cotidiano como lo que estamos haciendo acá. Eso quería agregarlo nomás. Genial, fantástico. Y Andrés García está pidiendo la palabra. Andrés, ¿estás por ahí? Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Una consulta en general, a partir de la reflexión que hicieron, que partió con Andreina, cuando esta cosa de estar viendo una obra y de repente hay otra cosa que hacer. No sé, está la cocina prendida y hay un montón de distractores, entonces no tengo la posibilidad de ponerle pausa, ¿no? Y después retornar a ver la obra, que eso es lo interesante cuando está el público presente y estamos en ese convivio ahí. Frente a todo esta y a lo que plantea Danilo, como el replantearse el qué hacer, ¿no será que, mi pregunta es como, hoy día no será que estamos en un paréntesis y que prontamente o más tarde o más temprano volveremos a ese espacio, o esto nos hace repensar para que de aquí en adelante debemos generar un modelo distinto de producción, en el sentido, por ejemplo, cuando el cine entra en conflicto, aparece la televisión, y después aparece el VHS, y después aparece el DVD, y aparece Netflix, y el cable, y se tiene que reinventar. ¿Tendremos que ir hacia otros modelos de producción? ¿O será que este paréntesis acabará y volveremos a ese espacio tanto de la sala en arquitectura o los espacios no convencionales y este convivio del teatro? Y por otra parte, desde el colectivo, que a mí me interesa mucho también, es la pregunta como el gran conflicto de pertenecer a un colectivo cuando un actor o una actriz, por la precariedad también, tiene que participar de 4 o 5 montajes y le complica ser parte de un colectivo. Yo creo, si me permites, Nico. Dale, Danilo, sí, por supuesto. Yo creo que puede ser un poco de las dos cosas lo que dice Andrés. Hola, Andrés. Yo sí creo que es como una suspensión, un momento que estamos habitando que no va a ser que el teatro no vuelva. Creo que el teatro, como tal vez como lo hemos concebido, como lo hemos pensado, como lo hemos habitado con el cuerpo, va a aparecer, pero también creo que estamos en este minuto habitando este espacio, que también va a ser va a ir en acumulación. O sea, esto que está ocurriendo aquí debiese también ser insumo para cuando venga lo que tal vez esperemos que venga. Creo que nada en el recorrido de la historia del arte ha sido fragmentado. Todo ha ido en acumulación. Todo suma para lo que viene más adelante. Por lo tanto, si yo creo que seguiríamos el juego del contexto si nosotros desechamos lo que apareció. Lo transformamos en un insumo desechable. Y yo creo que eso no va a ocurrir porque ya va a estar en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo se va a prolongar y va a operar de otro modo en el teatro, en el edificio teatral, como tú mencionas, y va a evidentemente recoger esto, porque además no solamente una cuestión que se despliega en una plataforma, sino que estamos en un contexto donde nuestro cuerpo está siendo condicionado. Y va a vaciarse, va a vertirse en un espacio otro. Yo creo que es un fenómeno de una acumulación, no va a ser fragmentado, creo yo. Gracias, Danilo. Gracias, Andrés. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna persona que quiera hacer alguna pregunta? Carlos Bonomini está levantando la mano. ¿Puedes Carlos, activar el micrófono? ¿estás por ahí? Bueno. Hola. Hola, Carlos. ¿Se escucha? Se escucha, perfecto.
Ya, bacán. Bueno, primero agradecerle a los invitados, porque en realidad yo soy admirador de los trabajos a los tres los he visto. Y bueno, mi primera obra vía Zoom fue Hacha del Danilo, de Teatro La Peste. Le hice mis comentarios en ese momento y sentí que conmigo por lo menos funcionó súper bien. Pero lo que quisiera hablar tiene relación y tal vez ahí preguntarle a Claudio, que me parecen súper importantes, que estos espacios que vienen, ¿cierto?, desde la academia con respecto a las artes escénicas son súper importantes, y me parece que tal vez sería una buena idea, y aquí me las voy a jugar si acaso. Claudio, ¿es posible que continúen estos diálogos? Porque creo que la experiencia ha sido súper buena, para mí ha sido súper enriquecedor, y además de alguna manera nos ayuda a nosotros a construir algo que en realidad no sabemos qué es, pero que sí tenemos, yo me imagino, la disposición con respecto a las reflexiones y las distintas miradas que van surgiendo. ¿Termina acá diálogo o va a seguir? Yo creo que la mejor respuesta es la que podría dar el coordinador del área de extensión, es Christopher Ortega. Yo lo que me adelanto a decir es que evidentemente van a seguir muchas actividades, no sé si iguales, pero parecidas y desde otros lugares de reflexión que van a ser muy potentes y muy atingentes. Además que creo que es un espacio que necesitamos. O sea, para mí ya me acostumbré que es un panorama hoy a esta hora estar conectado y estar reflexionando y estar aprendiendo también de las personas que están acá con nosotros. Eso. Christopher, ahí si podía hacer un resumen. Sí, yo creo que vamos a seguir explorando en las posibilidades que nos entreguen las plataformas mientras no podamos reunirnos, y en este periodo de transición, y de que todo esto que estamos reflexionando, dialogando en estos diálogos insistentes, lo podamos usar para nuestro reencuentro, cuando nos demos esos abrazos apretados. Eso. Gracias, Bono. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Abril pide la palabra. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, que me parece que no tiene micrófono. No, yo en realidad solo quería agradecer como la instancia, porque como estudiante me siento en un proceso de mucha incertidumbre, y creo que la posibilidad de dialogar sobre las posibilidades que nos entrega esto es súper necesario. Como que igual escucharles me abrió la imaginación en cierto sentido. Me deja un poco más tranquila el poder pensar en esto, y también igual yo también lo pienso como Andrés, en el sentido de que es un paréntesis y yo tengo la esperanza de que esto va a volver, pero igual me parece interesante el cómo nos va a modificar y nos va a permitir pensar en otras posibilidades igual, pues como que no es algo que va a quedar en el pasado y va a ser cuando esto pase, sino que entonces también cómo nos adaptamos. Yo creo que como estudiantes nos está costando harto, y también eso me produce mucha incertidumbre, bueno, pero es muy como enriquecedor poder escucharles, y ahí en eso me sumo a las palabras del Bono de que ojalá continúen estos diálogos, porque yo creo que como estudiantes también los necesitamos. Son muy enriquecedores. Gracias. Gracias, Abril. Tenemos espacio para una pregunta más, un comentario antes del cierre. Esta tercera versión de Diálogos para una escena insistente. ¿Alguien por ahí? Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle profundamente a nuestra invitada, a nuestros invitados, también a todas las asistentes a esta reunión Zoom, a la gente y a las personas que nos están viendo por YouTube. Como señalé en un inicio, este video va a quedar para consulta, lo pueden solicitar. Francisca Pérez está levantando la palabra. Un último comentario. Me aprovecho del final. Francisca, ¿estás por ahí? Fran Pérez, activa tu micrófono, por favor. Sí, perdón. Creo que ya es muy tarde quizás para... No, dale. Como
me quedó mucho resonando el tema de que creo que lo mencionó Andreina, cuando dio el ejemplo de que estaba viendo una obra y que le habían llamado y que como que había irrumpido la cotidianidad dentro de el ver la obra. Y como que eso me deja mucho pensando en el cómo luchar, porque el teatro es como ese espacio que rompe con lo cotidiano. Entonces, cómo quizás, no sé si adherirnos a esa cotidianidad, porque como estamos todos en cuarentena, o la mayoría de la gente, y vemos estas cosas desde la casa y desde nuestra cotidianidad, cómo actuar o cómo operar para que esta cotidianidad no irrumpa con este espacio y este convivio, porque si bien se da este convivio en las plataformas, como decía Sibila, si bien sí se puede estar en el mismo quizás tiempo con una obra, como no estamos en el mismo espacio, tenemos la capacidad de poder romper sin a la vez, podemos salirnos de esta ficción que estamos viendo sin a la vez romper con la ficción, pero la ficción que estamos viendo sigue avanzando. Entonces, ¿cómo luchar contra eso o cómo adherirnos a eso? Como que me deja pensando, como sin la necesidad de volvernos un producto ya envasado, como un video o una película, como que, bueno, eso, es como para reflexionar más que una pregunta en realidad, como que me quería comentarlo porque me dejó pensando. Gracias, Francisca. Yo creo que todas nos quedamos con preguntas y algunas reflexiones a media, como decían algunos y algunas de nuestras invitados, estamos en una reflexión colectiva que es necesaria de reconstruir o de repensar nuestro país también. Entonces, creo que, como decía Carlos, también estos espacios son súper necesarios. Contarles también que estamos en la celebración, en la conmemoración de los 15 años de nuestra escuela, y que por lo tanto hay muchas actividades que se van a ir comunicando poco a poco. Le agradezco mucho a Sibila, a Danilo, a Andreina, a Pablo por su tiempo, sus reflexiones, su creatividad también. Y los dejo cordialmente invitadas para que también en las redes sociales compartan este video y también vayan a visitar los sitios de Teatro La Peste, de Las Tesis y de Bonobo, porque hay mucho material y también se puede aprender y también contrastar estas reflexiones que hemos compartido en este espacio. Muchas gracias a todas, a todos, cuídense mucho y nos vamos a ver muy pronto. Cariños para todas y todos. Muchas gracias. Gracias. Chai, Chao, cuídense. chao. Chao a todas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Danilo, Pablo, gracias, se pasaron. Chao, Claudia. ustedes, Gracias. Gracias a todas. Fuerza. Gracias Todos por los diálogos los pueden venir y por encontrar estar en el ahí. canal de YouTube. A tomar tecito. A tomar tecito. Todos los diálogos quedan en el canal de YouTube, extensión Teatro V, para que los busquen y los compartan. Gracias. Nos vamos nomás, po, ¿no? Sí, vayan a su reunión. Gracias, Andreina. Gracias, Pablo. Se pasaron. Gracias. Gracias. Chao. Seguir grabando, por si acaso. Chao. Chao, chao. Voy a parar de grabar.